Colegas, las pelotas. Hoy no es viernes de colegas, entonces. Vamos a arrancar re mal el día de los periodistas. Devuelvan el agua. Bueno, feliz día, Alfredo. Te traemos primero el feliz día. Gracias. Por el Día de los Periodistas. Para ustedes igual. ¿Qué nos ha traído en la mañana de hoy? Bueno, bien, como comentabas anteriormente, recién, Picnic al costado del camino es una banda de Castelar, de la zona de Morón, zona oeste de la provincia, y tiene algunas influencias de shoegaze, de indie rock, bueno, de rock psicodélico. Tiene ahí unas mezclas y bueno, se funda por 2016 y actualmente está integrada por Juan Pablo Guirenía, que estaba en guitarra y voz, por Camila Binet en guitarra y coros, Julieta Ferrari que toca el saxo, toca los sintetizadores, después está Agustín Benech en el bajo y completan esta formación el querido Santiago Mansi, con quien vamos a estar en conversación, que está, bueno, en batería de coros él, de Picnic al costado del camino. Lo saludamos, si está del otro lado. ¿Cómo estás, Santi? Buenas, ¿cómo va, chicos? Buenas. ¿Cómo se me escucha? ¿Está todo bien? Perfecto. Se escucha bien. Perfecto. Gracias por la invitación, acá andamos. Qué bueno. Bueno, nada, como comentábamos, eso, un poco Picnic al costado del camino es una banda que nace en 2016. Y bueno, queríamos invitarte para charlar un poco de eso. ¿Cómo estás vos, Santi? ¿Cómo viene esta mañana? Bien, por suerte. Ahora estoy en la terraza de mi casa. No sé si me pueden ver ustedes, pero sí, se ve hermoso, ¿eh? Acá estoy, en el balconcito, tomando un poco de sol, tomando un té. Me dijeron, che, te esperan los chicos para charlar temprano. Perfecto, desayuno con ustedes, amigos. Bien. Ese es el plan. Está muy bien. Y bueno, además, perdón, ¿cómo dijiste, Santi? No, nada, por eso que te decía, por suerte, todo muy bien. Bueno, qué lindo. Bueno, también la banda, ahora vamos a repasar un poco de la banda, pero también desde 2023 están haciendo lo que se llama el Festival Indie Mamón, que va a ser una de las temáticas de las que vamos a hablar, pero bueno, primero quería arrancar por la banda, por Picnic. Santi, ¿cómo es eso de que nace en 2016? Ya son casi 10 años, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo nace eso? Bien, bueno, yo creo que la historia es un poco, para cada uno de la banda hoy en día, la historia es distinta, más que nada porque el proyecto hoy, ya hace 2 años, tiene la formación que está ahora, la que nombraste vos, pero empezó con otra formación, éramos 4 en vez de 5. La primer bajista que tuvo la banda fue quien le puso el nombre Picnic inicialmente al proyecto, rápidamente se transformó en Picnic al costado del camino porque queríamos darle una distinción al nombre, veíamos que había mucho picnic por todos lados, es una palabra bastante utilizada, y lo gracioso fue que ella en ese momento lo soñó, el nombre de la banda, entonces era muy difícil no seguir nuestro instinto de, queremos llamar así la banda. Y bueno, empezamos tocando en colegios, en bares de nuestro barrio, empezamos a ver cada vez más el aguante del público barrial, que nos hizo querer seguir. Creo que eso es lo que más nos motiva, la sensación que tenemos de estar dándole algo a nuestro público, a nuestra gente, a nuestros amigos que nos bancan hace un montón de años. Y bueno, nada, ese es un sueño cumplido para nosotros tener una banda, creo que es lo que más queremos y por eso lo estamos haciendo. Bien, me interesa esto que decías de lo barrial, porque ustedes están en una zona que es realmente extensa, pero también tiene esa cuestión barrial, ¿no? Tiene como diferentes centros en donde se encuentran muchos jóvenes, bueno, mucha gente que hace música. Sí. Quería consultarte por eso, porque en 2016, ¿qué tenían? Si tocaban en colegios y eso, eran muy jóvenes. Tocábamos en colegios, había algunos bares, como por ejemplo el bar Bombay o La Cucha. Bombay ya no está más acá en Castelar, pero La Cucha sí. Hay algunos bares que todavía quedaron, otros que no. Fue cambiando un poco. Pero sí, lo del barrio es porque acá en Castelar hay muchísimo enfoque cultural en general de nuestra generación. Creo que hay muchísimas bandas. Hay espacios para tocar, por más que sean pocos, podés encontrar alguno que otro. Entonces eso fomenta mucho la cultura del barrio y nosotros nos sentimos una banda de barrio. Nos han dicho también que representamos el barrio a nivel música y eso también me llena muchísimo. Tenemos la suerte de haber hecho casa en este lugar que encima es en donde nosotros ensayamos, donde nos juntamos, donde más tiempo pasamos juntos y
nada, Castelar en particular tiene muchísimo para ofrecer culturalmente. Morón, te diría. Es vasto el espacio para es el corazón del oeste, le dicen, ¿no? Como el eslogan exactamente. ese. Bueno, Totalmente. pasan muchas cosas allí. Hablábamos, no sé si compañeros, alguno tiene algo para aportar, no duden en aportar. Yo quería comentar también que recién en 2019 sacan su primer material discográfico que se llama, bueno, de manera homónima a la banda. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles fueron las dificultades? ¿Por qué tardaron tanto de alguna manera, no por decirlo, pero cómo fue ese camino? Y porque éramos chicos cuando empezamos, ninguno sabía lo que era un estudio de grabación. Fue bastante loco meternos a grabar y decir, así se hace, ¿viste? Como que realmente lo aprendimos haciéndolo y creo que eso fue lo que por ahí más nos hizo tardar, si es que esa es la palabra, en meternos a grabar algo. También porque obviamente queríamos tener la cantidad de temas suficientes, ¿viste? El tema económico siempre es todo algo que te puede hacer demorar un poco el accionar. Pero bueno, fuimos creciendo, arrancamos con 16 años, entonces al momento de poder invertir en la banda ya teníamos 18, alguno que otro ya trabajando, y eso nos permitió decir, bueno, es el momento de ir a grabar, también tener las canciones listas. Y fue re linda experiencia. Grabamos todo sin metrónomo porque yo no me podía poner un clic ni de casualidad. Es un poco eso, ¿viste? La inexperiencia era lo más divertido porque de repente tenés una pantalla de computadora y vos podés ver exactamente lo que está pasando y cómo se graba la música. Nosotros no teníamos ni idea, entonces creo que lo lindo de ese primer disco es la sensación, que si lo escuchás creo que te podés dar cuenta esa crudeza que tiene. Hay mucha gente que al día de hoy sigue siendo su disco favorito, por más que nosotros hoy sabemos que crecimos como músicos un montón, nos recuerdan amigos y no amigos, personas que nos vienen a ver, que nos dicen, che, yo escucho esta canción y por ahí es la primera canción que hicimos en nuestras vidas. Hoy en día por ahí no está en el set list porque ya, bueno, pasó el tiempo y las cosas cambian y eso es re lindo también. Así que tiene algo para nosotros ese disco muy, muy lindo. Santiago, buen día, Franco te saluda de este lado. Haciendo referencia un poco a la zona geográfica y también aparte de reconocer algunas de las influencias musicales que los llevan a ustedes a laburar estos estilos y me imagino otros también, pero ¿cuáles son algunas de las influencias? Y si algunas de estas tienen algún anclaje territorial en esta zona que también tiene toda una densidad cultural muy grande para la música. Claro, bueno, en particular mis influencias siempre fueron un poco más traídas de afuera porque a mi papá le gusta mucho la música de glam de los 80 y ese estilo de rock, hard rock, pero acá en particular yo sé que los chicos, más que nada el cantante de la banda, que siempre vivió acá en Castelar, tenía una gran conexión con artistas de la zona, como por ejemplo Juanito el Cantor, Lucho Planta, personas con las que tuvimos la suerte de más adelante trabajar. Hace poco el último tema que sacamos lo hizo Juanito, un artista que readmiramos, y había bandas de acá del barrio, como por ejemplo Antú, que los chicos iban a ver a los mismos bares donde nosotros tocamos más adelante. Y las influencias en general son muy distintas. No, ninguno, o sea, por ahí sí tenemos alguna cosa en común, como por ahí AC/DC o Kiss, o no te va a gustar. Viste, es bastante amplio. Pero a nivel barrio, sí hubo artistas que nos recontrainfluenciaron y encima tuvimos la suerte de más adelante poder trabajar con ellos y eso es muy loco. Bien, perfecto. 2019, primer disco. Si no pasó el bondi. Espero no estar molestando con ruidos de autos. Si molesta, voy adentro. Tranqui, se escucha perfecto. Pasó después el tiempo, 2021, 2 EPs que han sacado en ese año. Si no me equivoco, pasó Néctar y decidiste ser Papel. Y ya medio post pandemia ya esos materiales, ¿no? Como volviendo a salir un poco al público y demás. Sí, la pandemia para nosotros fue no tan positiva en un montón de aspectos porque, bueno, yo en su momento ahora estoy viviendo acá en Castelar, pero antes vivía con mis viejos en Martín Coronado y la pandemia fue un punto en el que no nos podíamos juntar porque no tenías el permiso, porque no podías pasar de acá para allá, ¿viste? Para otros proyectos sé que fue un momento tal vez hasta de más encuentro, en nuestro caso fue un momento de alejarnos un poco y obviamente jugó un papel bastante grande a la hora de querer salir con música de vuelta. Entonces
sucedió que teníamos una acumulación de canciones listas para ser grabadas, y ahí es que dijimos, che, bueno, vamos a hacer este EP, porque sentíamos que esos 2 temas primeros, aunque todos quieran hablar y Dorado tenían algo en común, los produjimos con la misma persona, Guillermo de Angelis, y los lanzamos justo después de la pandemia, y después al siguiente año hicimos el mismo laburo con otros 2 temas, y ahí conocimos a Ignacio Castillo, que fue quien produjo el tercer EP de la banda, que es el que tiene Pastel de Marca, se llama Pastel de Marca. Sí. Ese es un poco el camino hasta el último disco que sacamos, que lo presentamos en el Indie Mamón, en el volumen 3. El año pasado hicimos el primer Indie Mamón en Auditorio Este, y ese lo presentamos, ahí fue cuando presentamos el disco en vivo. Lo lindo de esa fecha fue que cuando se lanza el disco en Spotify, al mismo tiempo se estaba lanzando el disco, nosotros estábamos entrando al escenario para tocarlo en vivo. Qué hermoso, sí, me recuerdo que estaban ahí manijas de las 12 de la noche. Sí. Y presentando nuevo material. Ya vamos a ir al Indie Mamón, que fue un gran festival, o sea, por favor necesitamos que siga sucediendo. Pero antes quería que veamos un poco, Mati, si tenés ahí a mano el 2 y el 3, que son una presentación en vivo que tienen con Picnic al costado. Si no me equivoco, esto salió hace más o menos 2 años, 2023. Y bueno, para ver un poco las caras y las personas que integran ahí, lo vemos antes en el fondo. Santi, ¿cómo fue esa grabación? Un poco. Esta fue la producción de Hermon, de una live session. Nosotros no teníamos en vivo nada grabado, y los chicos de Hermon tenían muchas ganas de empezar a producir live sessions. Iba a ser más de una producción. Hicieron creo que 2 o 3, se lanzó una más, que es de otra banda, y nosotros fuimos la primera en grabar. Me acuerdo que ese día los chicos armaron todo el set, todo eso que ven ahí está armado. En el video no es que el espacio estaba así y nosotros tocamos, no, realmente hubo todo un trabajo de escenografía muy grande, que se encargó Trini, no recuerdo ahora el nombre del apellido, pero bueno, es Trinidad. Se encargó de hacer toda la escenografía, del vestuario. Realmente fue un laburo muy profesional, y nosotros nos sentíamos muy halagados de que, o sea, para hacer ese tipo de laburo generalmente hay que gastar un dineral para que todo se pueda lograr, y nosotros, por suerte, fuimos una banda en la que confiaron los chicos, como decir, che, les queremos dar este trabajo para que ustedes lo muestren con nosotros, y no podemos estar más contentos del resultado. Realmente me han llegado mensajes de bandas y de personas que admiro un montón, que me dicen, che, queremos tener una live session así, ¿viste? Y se lo cuento a Lucky Chai, que fue quien produjo esto, y la verdad que se ponen súper contentos. Hubo mucha repercusión gracias a ese trabajo que se hizo con un montón de amor y ganas de demostrar el arte que hacemos. Realmente salió muy, muy bien. Hermoso, esto se puede ver en YouTube. Ustedes, si buscan Picnic al costado del camino, es una de las primeras que aparece para ver. Les invito a que lo vean porque está muy lindo el material, muy, muy hermoso, y también demuestra lo que es un poco la banda en vivo. Que, bueno, ya pasemos al Indie Mamón, porque es lo que nos convocó en un principio. Yo les conocí el año pasado también, en el tercer volumen del Indie Mamón, pero quería volver un poquito más atrás. Quería volver al primero y al segundo Indie Mamón. El primero en el año 2023 en el Polo Cultural ahí en Almagro, Polo Cultural 1040, sí. Y el segundo ya en Morón, en Laberinto. Bueno, quería que hablemos un poco de esas 2 experiencias así primarias, cómo fue la patada inicial, ¿no?, para dar esos festis. Claro, bueno, la primera fue una producción, hubo algo que pasó con las producciones del Indie Mamón, es que siempre uno de la banda fue el que se encargó un poco más, y la primera tuve la oportunidad de producirla más yo, se hizo en Capital, con la banda Nadar de Noche y con Luces. Queríamos obviamente llevar a alguna banda de la zona de Capi como para que haya un movimiento por allá. A nosotros siempre nos costó un poco más mudar el proyecto a Capital, porque bueno, obviamente no somos locales, obviamente, pero salió increíble. Fue mi primera experiencia produciendo una fecha.
me quedaron anécdotas de ese día, miles. Estuvo súper divertido. Por suerte, muy buena experiencia. Y de ahí saltamos directamente a tocar en Laberinto, en ya en el barrio, nuestro ahí, querido Morón. más cerca del barrio. Exacto. Y tuvimos la oportunidad de tocar con el Nota y con la Real Academia. Qué hermosa fecha. Hermosa fecha, fue muy graciosa, muy divertida. Pasó eso con el Indy Mamón desde el primer momento. Hubo un tema con el nombre, hubo un tema con el hecho de estar poniéndole este título a nuestra fecha que nos daba... ¿Vieron cuando sucede que los artistas se burlan de las propias cosas que dicen? Yo creo que de ponerle Indy Mamón a nuestra fecha era como cagarnos un poco de risa del término y encima usarlo para definir la estética de la banda, ¿viste? Es como un... no sé, porque pasaba que la gente nos venía a decir, como Jay Mamón, vieron que hubo toda la época que apareció la cuna Jay Mamón y nosotros justo le habíamos puesto al festival Indy Mamón y nos reíamos de la asociación, entonces era muy... No había hecho esa asociación, ¿eh? No, es que no queremos, pero termina pasando y al día de hoy nos siguen diciendo, ¿viste? Jay Mamón, nosotros nos cagamos de risa. Creo que es un poco eso, reírse de lo que está pasando, de lo que uno hace, es la mejor manera de hacerlo y ya, porque si te lo pones a pensar es muy jugado. Es muy jugado el nombre, es muy jugada la propuesta. Sí, puede sonar como y a la vez de irónico, puede ser como hasta y alguno lo puede tomar como un insulto si quiere también, como, ¿no? Como que tiene esa dicotomía. Y nosotros en su momento, el nombre del festival es el nombre de la canción Indy Mamón, que Juanpi cuando la compuso, a lo que él se quería referir es a poner música que esté buena, ¿viste? Y justo se termina también generando lo contrario cuando escuchas el nombre. Entonces, es bastante gracioso que se haya dado y que se haya convertido en un festival tan grande. Y bueno, la tercera edición, la que fuiste vos, esa fue la donde triplicamos la apuesta. Llevamos 12 bandas en vivo, fueron más de 12 horas de música en vivo, 800 personas en Auditorio Este mirando todas las bandas. Yo no podía creer que a las 6:30 de la tarde, una hora después de empezar el festival, estaba repleto el lugar. Creo que nos dejó la vara muy alta, muy, muy alta. La tercera edición fue una locura. Y la cuarta fue para nosotros, con un poquito más de experiencia encima, también todo un desafío. Ya teníamos la experiencia de la edición anterior que nos decía más o menos cómo iban a hacer las cosas, pero nunca deja de ser una experiencia nueva producir una fecha. Siempre es distinto. Y nada, muy, muy felices de cómo salió, obviamente. Y de que hayas venido, amigo, la verdad, una experiencia hermosa estar con vos ahí, disfrutarlo juntos. Fue increíble, yo los vi laburando a pleno y me encantó. Me hubiera gustado ayudarles más también, yo les decía también que ganas de ayudarlos con lo que pueda, díganme. Pero quería que, Mati, si tenés el 8 ahí a mano, quería que, bueno, esto sucedió en el Indy Mamón, en el volumen 4, el 24 de mayo, y quería que escuchamos un poco este audio que es Constanza Casolati, y dice algo muy importante para mí. Que lo digamos, todo lo que está pasando es una mierda, todos los miércoles siguen variando fotógrafos, siguen variando viejos, siguen sacando planes, siguen sacando cosas, siguen sacando todo y nos quieren ver hechos, no sé, una migaja ahí en el piso, listo, y todo el resto es plata nomás. Bueno, nada. No hay que dejar de estar indignados, no hay que dejar que, porque el tiempo pase y porque uno tenga que ir a laburar 9 horas ahí para que tu jefe te diga, estás haciendo todo como el orto, pero lo querés rápido. Nada, no hay que dejar que todo esto nos aplaque, que nos saque el sentimiento de comunidad, que nos saque el sentimiento de querer hacer algo al respecto. Bueno, se terminó el monólogo, vamos a tocar a Taca. Bueno, quería que repasemos un poco lo que decía Coti, no sé si la pudiste escuchar ese día, sí. Pero bueno, reflexionar un poco acerca de cómo el festival no solamente fue un encuentro musical, no solamente fue un lugar en donde escuchar música, sino este tipo de planteos también, ¿no? Desde recuperar lo nuestro igual también, como decía ella, ¿no? No sé qué opinás vos, qué te dejó eso. Sí, para nosotros siempre como proyecto fue muy natural armar movidas, invitar bandas, compartir con otros músicos, y creo que lo que ella quería expresar es eso, ¿no? Como que no hay que perder
las ganas de compartir con los demás lo que haces, de invertir, porque claro, ¿qué pasa? Como ella dice, o sea, todo es plata muchas veces y es doloroso que sea así. Entonces, el marco del festival es, nosotros siempre decimos, realmente esto está muy lejos de, por lo menos por ahora, ¿no? Quién dice más adelante qué puede pasar, pero por ahora está muy lejos de que esto sea hacerlo por la plata. Esto tiene que ver con el deseo de sentirnos parte de algo más grande que nosotros, darle espacio a los artistas que más admiramos, de compartir su música, y es algo natural, o sea, creo que nosotros no lo ponemos en palabras conscientes y lo puedo poner en palabras cuando escucho a alguien más hablando del tema. Porque lo que más queremos nosotros es hacer música, entonces terminamos generando estos espacios constantemente desde que somos muy chicos, sin decir, bueno, vamos a hacer esto por esto, o sea, termina haciéndose y ya. Y que ella haya tomado el espacio del escenario para dar ese mensaje es muy, muy valiente, muy valioso. Realmente en el momento me emocionó bastante. Me acuerdo verlo desde la pecera, un ratito estaba en la pecera del lado B ayudando y me puse a escuchar y digo, wow, se tomó el tiempo de cortar su show para dar este mensaje en el festival, hermoso, me sentí súper contento. Hermoso, eso es un poco lo que nos dejó el festival. También mucho encuentro. Bueno, también los chicos de Warren tenían ahí una guitarra con un mensaje muy importante, ¿no? Decirle no a Milei, decía. Me parecía clave también me parecía clave que esté también presente en el festival estos mensajes, porque bueno, había mucha juventud en el público. No solamente estábamos los más antiguos, también estaban mucha juventud realmente de 14, 15 16, o más grande de 16 años y yo creo que estos eventos así como se dan ayudan muchísimo a crecer. Bueno, Santi, qué placer charlar con vos, fue hermoso. No quería irme sin hablar de esta última fecha que van a tener ahora en Laberinto, ¿puede ser? Sí. Dentro de muy poco, ¿no? Sí, es el viernes 13, para que nos acuchillemos entre todos. Es en Laberinto, el Espacio Cultural Laberinto, en Morón. Tocamos con la banda Revistas y Nadar de Noche. Una de las bandas que tocó en el festival, Revistas, y Nadar de Noche, banda que tocó en el primer Indie Mamón. Así que estamos ahí haciendo una especie de conecta con bandas que ya tocamos alguna vez. Y estamos re contentos, va a estar muy, muy bueno. La producción es de un amigo que se llama Donato, que está empezando a hacer movidas acá en el oeste, es fotógrafo y es un capo y lo estamos apoyando, y él nos está apoyando a nosotros en la producción de fechas, así que nada, va a ser un fechón. La entrada está 5.000 pesos, pero si alguien quiere venir y no tiene la posibilidad económica, siempre es bienvenido que nos escriban y charlemos, que bueno, nada, nunca dejamos a nadie afuera. Bueno, hermoso. Esa es la actitud, esa es la impronta un poco de Picnic, del Indie Mamón. Vayan a seguirles, indiemamón.festival y Picnic al costado del camino. Nada, ambos proyectos son increíbles, los felicito realmente. Santi, te agradezco esta conversación que tuvimos. Vamos a tener otras más, muchas más seguramente. Así que bueno, eso, desde aquí, desde Trinchera, están más que invitadas al piso, más que invitadas a la comunidad, a venir a conocer, o inclusive si en algún momento se puede dar un recital, sería ideal. Esta es una botella de agua que voy tirando también. Muy bien. Así que bueno, de vuelta, gracias Santi, gracias por el tiempo y por las palabras. Gracias a ustedes, realmente muy lindo charlar. Vamos, un fuerte abrazo. Ahí pasaba Santiago Manzi, de Picnic al costado del camino. Gracias, Alfred. La verdad, por traer siempre estas entrevistas y sobre todo hurgar un poco en gran parte de todas las bandas que existen en distintas regiones de nuestra patria bicontinental y bioceánica. Sí, porque aparte a veces uno está en La Plata y termina convirtiéndose en medio termo de las bandas de La Plata, pero hay mucha producción, no solamente acá, sino también en todo el conurbano bonaerense. Bueno, en Capital obviamente tiene su resonancia quizás más grande, ¿no? Sí. Pero digo, hay mucha producción y el oeste del conurbano de Tarajite. Y también hay otras cosas para con hacer, la ¿no? charla de Dani que tuvimos la otra vez, igual también, ¿no? Como esta de una banda que arma un proyecto de festival, bueno, es importante, creo, apoyarles. Sí.
Total. Gracias, Alfred, como siempre, Gracias a ustedes, por amigos. traernos esto. Y recomiendo, estaba chusmeando eso hace un ratito, que está una nota publicada, firmada obviamente por Alfredo Álvarez en revistatrinchera.com sobre el Indy Mamón 2024, así que la pueden ir a leer. Hay fotos también de lo que fue la cobertura de ese evento, así que también ahí para que amplíen un poco si se quedaron con ganas y les gustó lo que estaban escuchando. Nos vamos nosotros ahora con un poco de música. Seguimos con Picnic al costado del camino. Los buscan en las redes, los buscan en YouTube y escuchan un poco más de esta música de Castelar al mundo. Repito siempre el mismo